Bueno, bienvenidas a todas, es un grupo femenino hasta ahora. Bienvenida profesora, qué gusto tenerla en la ruta del aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria de la Biblioteca Escolar Futuro y hoy estoy acá para dar la bienvenida a todos ustedes a esta nueva versión de la ruta del aprendizaje. ¿Ya? Yo sé que siempre hay muchas personas que llegan a esta instancia conociendo Biblioteca Escolar Futuro, pero también hay quienes se suman sin conocer mucho del proyecto. Por lo mismo quiero contarles a grandes rasgos qué es Biblioteca Escolar Futuro. Biblioteca Escolar Futuro es un proyecto un programa del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica, cuyo objetivo es participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de todo el país, a través de la creación de bibliotecas escolares y de la generación de espacios donde se desarrollan actividades culturales y académicas dirigidas a los estudiantes y a su entorno más cercano, profesores, familias y mediadores de lectura. En ese contexto, la ruta del aprendizaje surge como una de estas actividades, una actividad muy importante para nosotros, y consiste básicamente en un ciclo de talleres dirigidos a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura que se enfocan principalmente en temáticas vinculadas a la educación, a la literatura, al fomento lector y a la mediación de la lectura. Nosotros en esta versión de la ruta del aprendizaje queremos hacer algo bien particular. Queremos ligar o vincular la ruta del aprendizaje, este ciclo de talleres específico, con otra actividad que desarrollamos en Biblioteca Escolar Futuro, que es el concurso literario. El concurso literario es un concurso que desarrolla 3 líneas: la poesía, el cuento y la ilustración, que está dirigido a alumnos de quinto básico a cuarto medio, que son parte de la red de colegios BEF. El vínculo que queremos establecer entre la ruta del aprendizaje y nuestro concurso es poder generar este ciclo en particular en torno al concepto de creatividad, que es precisamente lo que trabaja o lo que más desarrolla el concurso literario. Para ello hemos organizado 4 talleres, el primero que hoy presentará la profesora Ruby, y 3 talleres adicionales que trabajan también el concepto de creatividad, pero vinculándolo con las distintas líneas del concurso, con la narrativa, con la poesía y con la ilustración. Esta ruta en particular, por lo tanto, tiene el objetivo de brindar a los profesores que son parte de la red de colegios BEF herramientas y estrategias para poder participar en mejores condiciones en el concurso con sus alumnos, pero también entregar herramientas, estrategias y un espacio de reflexión a todos aquellos profesores que, sin ser parte de la red de colegios BEF, estén interesados en estas temáticas. El taller de hoy da inicio a la ruta del aprendizaje y tiene por título Para crear, aprender. Va a ser dictado por la profesora Ruby Vizcarra, que ya estaba conversando con ustedes. La profesora es docente de filosofía y doctora en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se desempeña como académica e investigadora en el Departamento de Teoría y Política Educacional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde hace más de 20 años, y esta es la primera vez para nosotros que podemos contar con su participación en la ruta del aprendizaje. Eso quería comentarles en términos generales para poder comenzar con el taller y dar el paso a la profesora, pero antes algunas cosas prácticas que creo que son necesarias nombrar desde ya. Bueno, en primer lugar, contarles que todos los talleres de la ruta del aprendizaje son instancias grabadas que luego se comparten en redes sociales, esto con el objetivo de que la información y el conocimiento aquí compartido pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible de nuestra red. En segundo lugar, solo comentarles que el taller tiene una duración de 2 horas y que tendremos una pequeña pausa de 10 minutos a las 17:50 horas aproximadamente. Eso en términos generales. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y profesora, tiene la palabra.
Muchas gracias, Jimena. Bueno, quisiera partir agradeciendo a Jimena y al Sistema de Biblioteca de la Universidad que me invitó a participar en este ciclo de talleres, Ruta del Aprendizaje, que está dentro del programa de la Biblioteca Escolar Futuro, ¿sí? Entonces, dar las gracias primero y trataremos de aprovechar al máximo esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tratar de sacar el máximo provecho. Les cuento un poco. ¿Cómo llegué a la creatividad? Fue un tema, ¿ustedes conocen o ubican a María Isidora Mena? Ella es bien conocida en el ámbito escolar en temas de creatividad. No sé si la ubican. Bueno, con Isidora fuimos compañeras de doctorado y nos atrevimos en una investigación, a hacer una investigación juntas, y ahí estuvimos por un buen tiempo trabajando en investigación, desarrollando la creatividad en escuelas públicas, ¿ya? Y de ahí, digamos, viene mi conexión con la creatividad. Ahora, repasando para poder trabajar con ustedes, pensaba que efectivamente hay ciertos elementos que se van incorporando y se van mezclando con otros, porque hoy día estoy investigando en otro tema que tiene que ver con la interculturalidad, ¿ya? Entonces, pero hay elementos de creatividad que están asociados efectivamente, porque uno tiene que delimitar el campo donde va a desarrollar esto que llamamos creatividad, ¿ya? Trabajamos por lo menos en 2 investigaciones con María Isidora y con colegio, donde efectivamente tomábamos el colegio entero, o sea, desde las autoridades, digamos, hasta los niños, ¿ya? Entonces fue un trabajo arduo y creo que aprendimos hartas cosas. Y eso es lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes, ¿ya? Bueno, como decía Jimena, soy profesora de filosofía, mi título profesional, y después seguí mis estudios efectivamente hasta conseguir mi doctorado, que lo hice en una cosa que los lingüistas aquí tienen que saber, quienes están asociados al lenguaje, en actos de habla. Y estudié los actos de habla en los estudiantes de un liceo de Santiago, pero asociado a la participación escolar. Así que ese fue el tema de mi tesis doctoral. Bueno, yo quiero partir haciendo una pregunta. Ahí está el título de la presentación. Creatividad. ¿A qué lo asocian? Si quieren escribir en el chat. Imaginar. Hacer Imaginar. cosas novedosas, que provoquen placer. Ya. Yo lo asocio a la transformación. ¿Ya? ¿Alguien más? Puede ser ¿Lo asocian? algo, Sí, perdón. realizar algo de manera autónoma, no que sea imponido. ¿Ya? Profesora, yo aquí me sumo como asistente Sí. a la innovación. ¿Ya? Y yo iba a decir originalidad. Ok. Imaginación. Ok. ¿Alguien más? Aquí están poniendo en el chat crear, imaginación. ¿Nada más? Llevar algo desde la idea mental a lo concreto. Soñar. Ya. ¿Y lo asocian a alguna disciplina? Al arte, a la música, a la danza, al lenguaje, a todo lo que uno quisiera embarcarse. Yo también lo asocio a todas las A disciplinas. A lo que se pueda uno expresar. De acuerdo. Ok. Bastante Yo lo asocio amplia. a la humanidad, Sí. yo lo asocio a nosotros mismos, al ser humano, Ok. al humano. Ok. Ok. Pero siempre es interesante, porque por una parte ustedes están viendo cosas que tienen que ver con las personas, otro que tiene que ver, y el placer, por ejemplo. Bonita la relación
y con algunas actividades mentales, como la imaginación, y lo nuevo, lo innovador, digamos, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir este concepto, ¿ya? Para poder empezar. Entonces, y tienen mucha razón ustedes, ¿verdad? Porque la creatividad, por lo menos como lo consideramos nosotros, es como un potencial humano, que nos diferencia de otras especies, digamos, ¿no? Es un potencial humano, y este potencial se desarrolla, ¿verdad? Pero se desarrolla cuando somos capaces de comprender en profundidad algo, ¿ya? O sea, para transformar, para innovar, para imaginar, ¿verdad? No es algo que se haga desde la nada, sino que requiere una comprensión profunda, digamos, de aquello sobre lo que queremos recrear o transformar. Entonces, una capacidad que se desarrolla al comprender en profundidad una realidad cualquiera, ¿ya? Y que nos permite entonces transformarla. Entonces están todos los conceptos que ustedes estaban diciendo, o sea, está el concepto de humanidad como un potencial, ¿verdad? Que transforma, que permite transformar, ¿verdad? Pero por eso mismo todos los humanos, todos los individuos tenemos ese potencial creador. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestro punto es cómo desarrollamos este potencial creador, ¿ya? Y ese potencial se puede desarrollar con intensidades distintas. ¿Ok? Cuando quieran me interrumpen, más bien me interesa esto dialogado y que podamos ir conversando, y yo les digo a mis estudiantes, no crean nada de lo que yo digo, porque de verdad creo que cada uno tiene que ir entrando, digamos, y armando sus explicaciones y armando sus comprensiones. Entonces, efectivamente, el diálogo es algo que permite ir construyendo en conjunto. Algunas dimensiones que es necesario considerar para desarrollar la creatividad. En primer lugar, se han asociado, ¿ya?, algunas características en el plano personal a nivel de motivaciones, tales como la sensibilidad para apreciar vacíos, ¿ya?, y la falta de armonía en algo. Algo le falta armonía, algo no calza, algo no funciona, ¿verdad? Y es esa sensibilidad de decir, aquí falta algo, aquí veo una contradicción, aquí falta, ¿ya? Esta carencia de algo, o de armonía, o de cualquier cosa. Motivación al esfuerzo, porque implica profundizar, implica trabajar, ¿ya? Entonces quiero aprender, pero esto va a ser más bien laborioso y tengo que tener una disposición precisamente al trabajo, al esfuerzo, ¿ya? Y mucha curiosidad, ¿ya? Ese es otro elemento asociado a nivel de motivaciones que se ha identificado, digamos, como importante para el desarrollo de la creatividad. En las aptitudes o disposiciones, aquí tomamos a Guilford, y ahí se lo cité, él distingue 5 operaciones en el proceso mental, ¿ya? El primero es el conocimiento, ¿ya? Y ahora que estamos en la época que vivimos, ¿verdad?, no se trata solo de información, se trata de transformar la información en conocimiento, ¿ya? Y yo les diría, miren, imagínense que cada uno de mis dedos es información, ¿ya?, pero que no está en la palma, sino que cada dedo por separado es información. En la medida en que se unen y se estructuran de alguna manera, van a formar la mano. Lo mismo pasa con la información, ¿verdad? En la medida en que se estructure en torno a algo y adquiere una forma puntual, se convierte en conocimiento, ¿verdad? Antes es información suelta, ¿ya? Entonces, esta es una primera cosa que tenemos que tener claro, digamos, que habría que tenerlo, o se identifica como una de las disposiciones que tenemos como seres humanos. El otro es la memoria, ¿ya? Y cuál más, cuál menos tiene claro, digamos, que la memoria tiene que ver con el retener y recuperar información. También está dentro de las operaciones, identifica la producción convergente, ¿ya? Y cuando se habla de producción convergente, también se habla de conocimiento convergente, y tiene que ver con apuntar, digamos, a una sola solución, ¿ya? O sea, ¿cuándo se descubrió América? ¿O cuándo fue la conquista de Chile? O decimos una fecha, y si uno habla con los historiadores dicen, no, si eso duró 10 años, empezó tal año y fue avanzando,
¿verdad? Pero uno, la producción convergente, uno dice la fecha, ¿ya? Y todo converge a una única respuesta, ¿ok? O una única solución. La producción divergente se abre a múltiples soluciones, ¿ya? Y de diferente nivel, índole, categoría, son distintas, no van solo en un mismo canal, digamos, ¿no? Y otra disposición, digamos, es la evaluación, que tiene que ver con las valoraciones, con la apreciación. ¿Okay? Eso también, nosotros podemos apreciar más algo o menos, ¿verdad? Y todas las investigaciones y todos los temas que tienen que ver ahora con el tema de género, por ejemplo, han puesto de relieve ciertas cosas que antes no eran valoradas, ¿verdad? Y esto responde precisamente a procesos evaluativos, digamos, que somos capaces de realizar como seres humanos, ¿ya? Algunas características de personalidad que se asocian también a nivel personal a la creatividad, ¿ya? Y aquí están algunas de las cosas que ustedes dijeron. Autonomía, ¿ya? Se asocia efectivamente la capacidad de un manejo autónomo, se asocia más al desarrollo de la creatividad. Y cuando digo esto, tanto se identifican los ambientes como en las personas, ¿eh? Ambientes que permiten una mayor autonomía de los estudiantes también van a promover la creatividad, ¿ya? No es solo una característica personal, ¿verdad? También puede ser, por ejemplo, la institución escolar. La decisión, el moverse hacia la acción, ¿ya? El tomar decisión, también es algo importante, y no quedarse solamente divagando. No es solo mera imaginación, también alguien lo decía, es poder concretar, ¿ya? Uno de ustedes lo planteó. Capacidad para correr riesgos. Claro, si estoy pensando en 5, 6, 7, 10 cosas distintas, ¿verdad? Tengo que darme permiso de pensar de modo distinto. Y permiso no solo a mí, sino que también a mis estudiantes. Y de repente pueden salir cosas disparatadas en esa, ¿ya? Pero implica efectivamente la disposición a correr riesgo, ¿no? Y una capacidad demostrativa, ¿ya? La posibilidad de poder demostrar efectivamente aquello que en lo cual estoy desarrollando, digamos, ¿no? Y aquí viene un ejercicio. ¿Qué creen que es? No me digan, no lo digan. Van a tener exactamente un minuto, yo lo voy a cronometrar, ¿ya? Para escribir todas las cosas que ustedes creen que es esto. La que quieran. Ya, empezamos. Todas las que se les ocurra. No me lo escriban a mí, escríbanlo en alguna hojita al lado. Ok. Listo. Ahora les voy a pedir, por favor, que ustedes, yo sé que algunos no tienen micrófono, entonces aquí estoy pendiente del chat. Digan, por favor, una de las cosas que imaginaron y que no se repita en lo que dijo una persona antes. ¿De acuerdo? Ya, yo. Ya, dale. Un señor que está agachado. Un señor agachado. ¿Ya? Un cohete. ¿Ya? Un vitral. ¿Ya? El sol en la ventana. ¿Ya? Un niño mirando por la ventana. Okay. La luna y su haz de luz. ¿Ya? Un ojo. Ok. Un ave alimentándose. ¿Perdón? Un ave alimentándose.
¿Un ave alimentándose? Sí. ¿Ya? Un pato. ¿Ya? Un plato en la mesa, un telescopio, estoy leyendo acá. Un hueco que te traspasa como al infinito. ¿Ya? Una lupa. ¿Ya? ¿Algo más? Una circunvalación. Un gráfico. Ok. Una persona mostrando un huevo. ¿Ya? Si no hubiese puesto qué creen, yo diría que es un círculo, casi un círculo, dos líneas rectas en un rectángulo. ¿Ya? Ok. Una nariz de payaso. Una nariz de payaso. Ya. Ok. Bueno, este supuestamente es un test, ¿ya? Fíjense acá. Un test que intenta medir la fluidez y la flexibilidad, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver todas las palabras, la cantidad de palabras que escribieron, ¿verdad? Y pueden ver el número total de ideas producidas en el minuto. Y por cada una tienen un punto. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, si fueron 5 ideas que ustedes pusieron, tienen 5 puntos. ¿Ok? Si tienen 8, 8 puntos. Si es una, un punto. ¿Ok? Pero miren acá la flexibilidad. ¿Ya? Tenemos que buscar aquí, tenemos que categorizar, perdón. Tenemos que categorizar y vamos a asignar 2 puntos por categoría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la categoría naturaleza o vegetal. Los que pusieron algo relacionado con frutas, flores, ¿verdad? Ok, esa es 2 puntos. Si pusieron 2 cosas o 3 cosas, igual son 2 puntos. ¿Ya? A lo mejor alguien dijo por aquí un pato, por ejemplo. Animales, total o partes, mamíferos, insectos, etc. ¿Ya? Si tuvieron 3 ideas, son 2 puntos igual, solamente 2 puntos. ¿Ok? Este puntaje de flexibilidad tiene que ver con cuántas categorías distintas abordamos en los ejemplos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, insisto, naturaleza, animales, figura humana, objetos mecánicos, objetos inanimados, símbolos, ¿ya? Por ejemplo, el círculo y las 2 líneas que nos decía Claudia, ¿verdad? Son símbolos geométricos, ¿verdad? Y por lo tanto tendría con esas 2 puntos. O sea, ustedes si tomaron 2 o 3 categorías, ¿verdad? Tendrían 4 o 6 puntos, ¿ya? Si es solo una categoría, son 2 puntos, ¿ya? Y después la originalidad, la rareza de la idea, ¿ya? ¿Cuán rara es la idea? ¿Cuán distinta es? No sé, por acá, por ejemplo, persona mostrando un huevo. Yo dije, oh, no se me había ocurrido una persona, claro, mostrando un huevo, ¿verdad? Así como bien diferente, la rareza, la originalidad, algo que ustedes hablaban como la innovación, la imaginación, ¿ya? Entonces, cuán imaginativa o rara son las ideas que se le ocurrieron mirando la figura, ¿verdad? Asignan también 2 puntos a cada una, ¿ya? Entonces, este test permite ver efectivamente, y puede pasar que ahora en pandemia, por ejemplo, la flexibilidad pueda estar más reducida, ¿verdad? Porque estamos más focalizados en cierto tipo de cosas, ¿ya? Entonces, si yo lo hacía, a mí se me ocurrían puras cosas de cocina, porque estaba pendiente de que tenía que cocinar, digamos, ¿no? Entonces miraba la olla, el sartén, el vaso, y miraba todas las cosas en una sola categoría, ¿ya? Entonces, y eso puede pasar sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Donde la creatividad empieza precisamente como cuesta más expandirse, cuesta más poder visualizar campos distintos, ¿ok? Entonces, todas estas son atributos que podemos ver que son asignados, digamos, a las capacidades humanas que tenemos
¿verdad? Y que tendríamos que tener en cuenta al momento del desarrollo creativo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ok. Hay otra dimensión que es importante considerar y que tiene que ver con el nivel o la dimensión ambiental. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de la dimensión ambiental, aquí nosotros hicimos un trabajo con María Isidora que fue muy fuerte en esto, y que fue precisamente ver las condiciones institucionales, ¿verdad?, bajo las cuales nos desarrollamos y nos desempeñamos en las instituciones escolares, ¿no? Entonces, de aquí nosotros pensábamos que efectivamente, y la literatura así lo muestra, es que la creatividad es un potencial súper valorado. Todo el mundo considera, digamos, que es muy bien visto, y de hecho están los proyectos educativos de los colegios, ¿verdad? La creatividad, la innovación, la transformación, son palabras que se ocupan, ¿verdad? Como algo positivo, y la sociedad en general lo valora bastante bien, ¿ya? Pero hay que tener claro también que la sociedad va a tender a controlar esta creatividad, ¿ya? A encauzarla de alguna manera. No quiere tanta gente que esté creando tantas cosas distintas y cualquiera y en cualquier sentido. Entonces, ya la va a controlar, ya sea para encauzarla en un determinado sentido o finalidad, ¿verdad? O para reprimir su potencial transformador, también, ¿ya? Porque gente que esté transformando todo también provoca ruido y provoca desorden, ¿ya? Y más bien la cultura institucional nuestra, sobre todo de nuestros colegios, es más bien centrada en el orden, en el disciplinamiento de los cuerpos, con el uniforme, con el corte de pelo de los varones, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, nuestras instituciones tienen mucho que ver, ¿verdad?, con tratar de encauzar y de ponerle límite, ¿verdad? Reprimir suena fuerte, pero es eso, reprimir, ¿verdad?, este potencial transformador que puede emerger si damos rienda suelta a la creatividad, pero que en los discursos aparece súper bien valorado, ¿ok? Y esta función socialmente se le ha asignado en la historia a la educación, ¿ya? ¿Dónde se desarrolla la creatividad? Se le ha asignado fundamentalmente a la escuela, a la educación. Ellos son los que tienen que desarrollar en nuestros niños la creatividad, ¿ya? Socialmente asignado. Entonces se espera que la escuela cumpla además esta función, digamos, de generar creatividad en los estudiantes, en los jóvenes, y en los niños también, más en los niños todavía, ¿ya? Ahora, la racionalidad que está presente en nuestro sistema escolar a través de, cuando hablo de no solamente las piezas, sino que la racionalidad con la cual trabajamos en el sistema escolar, con programas, con estándares, ¿verdad?, con el régimen de disciplinamiento, ¿verdad?, todo eso no se relaciona necesariamente con el desarrollo de la creatividad, ¿ya? Castro en el 89 precisamente plantea que esta racionalidad presente en el sistema escolar más bien bloquea, ¿ya? En el caso chileno, por lo menos, y apuntamos, digamos, acá, creemos que es más amplio que eso, pero por lo menos el análisis y el diagnóstico que realiza de la realidad nacional, ¿verdad?, es que más bien esta racionalidad bloquea el desarrollo de la creatividad dentro de las escuelas, ¿ya? Porque el currículum no estimula las asociaciones, ¿verdad? Se presentan tareas que no exigen creatividad, ¿verdad? Y más bien hay un tema de eficacia, de eficiencia, que está dominando permanentemente, digamos, nuestro quehacer, ¿verdad? Y otro elemento importante que también caracteriza a nuestro sistema escolar es la evitación del conflicto. El conflicto no está dentro del sistema escolar, y se evita el conflicto. El conflicto tiene como una connotación negativa, ¿ya? Evitamos el conflicto, incluso no se presenta dentro de... sí, hay un tema con la evaluación de la creatividad, pero no solo la evaluación de la creatividad, toda la evaluación. O sea, en el fondo la pregunta nuestra es, bueno, ¿qué es lo que estamos evaluando y para qué estamos evaluando? ¿Verdad? Y cuán presente está el conflicto y el aprendizaje del error. Otro tema que se abre acá, ¿ya? El error es algo negativo, es algo malo, está malo. Nos centramos mucho en el producto más que en el proceso,
porque tenemos que tener las notas, porque lo que importa es el producto, ¿verdad? Entonces, este sistema y esta racionalidad que impera en nuestro sistema escolar no va a la par, digamos, del desarrollo de la creatividad, ¿no? Recuerdo que en Francia me tocó asistir a unas clases de matemáticas y el profesor les ponía el resultado. El problema no era que los niños llegaran al resultado. El problema era que entendieran la lógica de la sumatoria y de la diferencia, de la resta. Por lo tanto, daba lo mismo como, ¿verdad? Pero acá los ejercicios, y uno puede verlo también en los textos escolares, no necesariamente, que no desarrollen necesariamente un pensamiento matemático, muchos de ellos, sino que más bien lo que importa es que llegue al resultado, ¿ya? Entonces, en esa misma lógica, y como está diciendo por acá, efectivamente ponemos muy poco énfasis en todo lo que es el proceso y nos centramos mucho más en el producto. Bueno, esa racionalidad, ¿verdad?, presente en nuestro sistema escolar nos juega en contra del desarrollo de la creatividad, porque no damos espacio, ¿ya? No damos espacio. Por ejemplo, uno de los temas que estamos trabajando en el tema de interculturalidad, estamos tejiendo. Yo no tenía idea, yo aprendí a tejer telar, porque estamos trabajando con una cultura específica, aprendí a tejer telar, y las primeras piezas nos salían horrorosas, horribles, y uno se saltaba hebras y quedaba el error, ¿ya? El error lo vas a ver toda la vida, porque queda ahí impreso, ¿ya? Por lo tanto, el deshacer el camino y hacerlo bien de nuevo es todo un aprendizaje, ¿ya? La gracia de verlo en el tejido es que está ahí. Entonces, el error que quedó en mi cabeza también quedó grabado como ese tejido, ¿verdad?, en la medida en que no lo corrijo, porque no sé que es un error, ¿ya? Entonces, hay dos elementos aquí que están bastante ausentes dentro de nuestro sistema escolar, ¿verdad? Y que tienen que ver con la falta del trabajo y de evidenciar y trabajar con el conflicto y trabajar con el error, ¿ya? A ver, Carolina nos plantea que no se ve el error como un proceso o se enseña un proceso específico en vez de permitir que los estudiantes busquen qué proceso realizar para llegar a un resultado matemático. Exactamente, exactamente. O sea, eso es lo que estábamos diciendo. Y ustedes lo tienen aquí en los deditos, o sea, lo viven, ¿ah? Bueno, eso precisamente bloquea de alguna manera el desarrollo de la creatividad, ¿ya? Por lo tanto, el ambiente físico que favorecería la creatividad tiene que ver con un ambiente físico favorable a establecer relaciones. Cuando se pensó, por ejemplo, en que las bibliotecas estuvieran en las aulas, cosa que si el niño se le ocurría, ¿verdad?, leer algo, se parara, lo buscara y pudiera leerlo, ¿ya? Porque está en un proceso en que está creando y requiere de eso y tener, digamos, la posibilidad de hacerlo, y no una traba, profesora, puedo salir, no, siéntese, no es el recreo. Entonces entramos dentro del régimen, ¿verdad?, estructurado, que más bien va a inhibir, digamos, el desarrollo de la creatividad. ¿Qué cosas van también a favorecer, ¿verdad?, el desarrollo creativo? El contar con grupos estimulantes, ¿ya? Este tema no es solo, no se hace solo. Un grupo estimulante puede favorecer muchísimo el poder mirar de distintas maneras las cosas. Frente a un mismo problema, frente a una misma situación, ¿verdad?, tener respuestas distintas que no se me habían ocurrido. O sea, a mí nunca se me ocurrió, digamos, esta persona mostrando el huevo, ¿ya? Tampoco se me ocurrió algo que dijo una vez alguien que era el último pétalo de una flor, de estas que me quieren mucho, poquito, nada, ¿ya? En el dibujo, el último pétalo que quedaba. O sea, chuta, bueno, otra mirada, otra forma de mirar lo mismo. Y claro, como decía Claudia, este era un círculo y dos líneas, ¿ya? Pero podemos mirarlo y en conjunto vemos que tenemos formas de mirar distintas, escenarios distintos, ambientes distintos, ¿verdad?, que promueven, digamos, formas de ver
algo específicamente de múltiples maneras. ¿Sí? Otra cosa que es importante es una cultura flexible y no conformista. Las cosas son así, no nos sirve. ¿Ya? Y esto es así porque sí, tampoco nos sirve. Y aquí incluso, ¿verdad?, reconociendo la necesaria autoridad en algunos casos, el criterio de autoridad por la autoridad, ¿verdad?, juega en un límite que es riesgoso para el desarrollo de la creatividad. Porque si lo dijo una autoridad, yo no puedo decir nada más, respetando que lo haya dicho una autoridad. Pero también es posible que esa autoridad pueda verlo de otra manera si tuviera la posibilidad de conversar con él, por ejemplo, o ella. ¿Ya? Entonces, esta cosa de lo obvio, el no se puede, ¿verdad?, son inhibidores más bien del desarrollo creativo. ¿Ya? ¿Cómo vamos por ahí? Preguntas, comentarios. ¿Bien? Ok. Ya. Otra dimensión a considerar para desarrollar la creatividad tiene que ver con la dimensión procesual, ¿ya? O de proceso, ¿ya? Y una cosa que es súper importante, pero súper importante, la mitad de la solución, de la transformación, de la innovación, está puesta si definimos bien un problema. ¿Ya? Yo le decía a Jimena, bueno, ¿qué tan heterogéneo es el grupo? Porque para poder poner ejemplos atingentes, ¿ya? Identificar el problema aquí es central. Ahora que van a hacer este concurso, por ejemplo, ¿ya? ¿Hay algún tema? ¿Les interesa algún tema? Al niño o la persona o el joven o joven que van a trabajar, ¿cuál es el tema que le convoca? El tema primero, ¿ya? Y a partir de ese tema, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese vacío? ¿Qué es lo que no calza? ¿Qué es lo que podría mirar de otra manera? ¿Con lo que podría rearmar? ¿Ya? Entonces, el identificar el problema es central para un aprendizaje creativo. ¿Ya? Sin la identificación del problema avanzamos de mal porque vamos a caminar por múltiples lados sin poder profundizar en cada uno de ellos. ¿Ya? O tener la suficiente energía para profundizar en cada uno de ellos y llegamos al final agotados. Entonces, la identificación del problema para poder adentrarnos y comprender, ¿verdad?, los cimientos o los elementos fundantes de ese problema es absolutamente necesario. ¿Ya? En el aprendizaje que permite crear, es necesario plantear cuáles son esos temas nucleares. ¿Ya? Me acuerdo la discusión que ha habido en este tiempo sobre la priorización del currículum escolar. ¿Ya? ¿Qué significa priorizar? Significa poner en orden, ¿ya? Y vamos a privilegiar ciertas cosas por sobre otras, o ciertas asignaturas por sobre otras, ¿ya? Porque están relacionadas con el CIMSE o por lo que sea, ¿ya? El Colegio de Profesores habló de nuclearización, no de priorización, ¿ya? Y allí hay un concepto que es re interesante, ¿verdad? Porque se trató de que, y lo que vi en algunas experiencias en algunos colegios, es que lo que importaba aquí era, profesor, y aquí vamos a recurrir a su autonomía. Profesor, mire su planificación, mire lo que usted tiene que hacer, identifique lo que es nuclear que aprenda el estudiante, sí o sí, respecto de lo que sea, la unidad que sea, matemática, historia, lenguaje, lo que sea, y el nivel que sea. ¿Qué es aquello que es nuclear, que tiene que aprender el estudiante sí o sí? Porque si no, no va a aprender nada. Lo lateral que puede aprender no nos va a servir si no aprende esto que es nuclear y que es fundante en este conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo les digo a mis estudiantes que van a ser profesores, digo, a ver, ustedes si están en básica, van a enseñar a leer, van a enseñar a escribir. ¿Por qué? ¿Para qué? Ay, profe, me dicen, ¿pero cómo? Obvio, pues, tienen que aprender a leer y a escribir. Pues. A ver, pero ¿cuál es el sentido tuyo como profesor de que el niño aprenda a leer y escribir?
¿Qué sentido tiene? ¿Verdad? ¿Dónde instalas esto que aparece como un objetivo externo? ¿Verdad? ¿Cuán tuyo es? ¿Por qué para ti es importante que el niño aprenda a escribir y leer? Y vamos entrando, digamos, a nivel, vamos replanteando las preguntas, ¿verdad? Y resignificando el sentido de esto que parece como tan cotidiano y tan obvio, ¿verdad? Del sentido de que el niño aprenda a leer y escribir. ¿Ya? Y esto con todo, con las matemáticas, con las ecuaciones, con el lenguaje, con todo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos temas nucleares? Y dentro de esos temas nucleares, ¿cuáles son los problemas que son centrales y que debieran abordar nuestros estudiantes? ¿Ya? Para poder abordar el problema planteado o la asignatura. Espérenme un segundo. Ok. Entonces, voy a cerrar con esta transparencia, ¿ok? Para la pausa. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? De identificar el problema, ¿verdad? O los elementos nucleares, resulta súper relevante el fomentar la curiosidad, la pregunta, ¿ya? La sensibilidad, ¿verdad? Hacia los problemas, a no tenerle miedo a los problemas, a poder enfrentarse y poder mirarlos frente, digamos, los problemas. No son algo a lo cual haya que ocultarse, ¿ya? Fomentar la curiosidad por la contradicción, también. Todo esto que veíamos recién, del pensamiento convergente al pensamiento divergente, ¿ya? Entonces las contradicciones nos permiten efectivamente ver, hay algo aquí que no anda, ¿ya? El error como fuente de aprendizaje, ¿ya? Son algunos elementos que están, que se desarrollan, digamos, para poder identificar este problema. Son como actitudes y disposiciones, ¿verdad?, que sería deseable favorecer y desarrollar para poder identificar el problema que quieren abordar, ¿sí? ¿Lo dejamos ahí, Jimena? Para que nos tomemos unos minutos y volvemos a las 6, ¿les parece? Súper. Seguimos No con sé la si hay segunda alguna parte. duda, mientras tanto, o algo que quiera plantearme a alguien. No, nada, súper claro ¿No? hasta el momento. ¿Sí? Oye, y si quieren agregar cosas o cuestionar, me parece muy bien. Carolina. Estuvo dando vuelta a lo que estaba diciendo recién hace poco, cuando el alumno me pregunta, ¿y por qué debo yo aprender a leer y escribir? Yo me pongo igual como en el perfil de cuando ya he tenido práctica y contacto desde la pandemia, pero siempre me viene esta pregunta porque me dicen a mí, ¿por qué debo? Igual es como, me choca un poco porque igual como adultos tenemos como una estructura mental y ellos lo ven como más sencillo. Estoy viendo una respuesta más sencilla, ¿qué le puedo decir? El tema, no sé, que hay hartos profesores y profesores de lenguaje, ¿ya? Yo no sé si tú debieras darle respuesta y si no debieras invitarlo a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene para él? ¿Qué pasaría si no aprende a escribir? ¿Qué pasaría con su vida? ¿Para qué necesita escribir? ¿Qué pasaría si quiere mandarle una carta de amor a alguien? Escribirle a alguien y declararse su amor por alguna otra estrategia que no sea presencial, sobre todo en estos tiempos. O sea, yo lo invitaría a reflexionar sobre la pregunta. Eso sí he ocupado como la parte de la escritura, pero para leer me ha pasado que ellos como que se desmotivan. Porque me pasó una vez que ellos, por ejemplo, había un grupo de estudiantes, me pasó en X colegio, que los alumnos, para ellos la biblioteca era como castigo, porque siempre lo mandaban de castigo. Decían que fome leer, me decía tía, que fome leer. Entonces yo lo único que tenía fue mostrarle un libro y ellos explicándole porque yo como tengo que cuenta cuento, explicándole, contándole, y después explícame lo que leí, después lo deja. Pero no puedo hacer todo con los mismos libros. Entonces varios se motivan y preferían, por ejemplo, las pantallas antes que un libro específico. Lo dejamos abierto para que entre todos podamos decirte, hablarte de nuestra experiencia. Sí, sería interesante. Súper, Carolina, gracias. Gracias, Jimena. Carolina, no sé si está ahí. A lo mejor ustedes que tienen más experiencia, podrían compartir su experiencia con Carolina, con la pregunta que nos dejó planteada.
Carolina, ¿qué Carolina? Prevot, Ah, perdón. que ya nos planteó, nos dice, bueno, ¿qué razones le doy a un estudiante que está desmotivado si lo único que le hemos enseñado, en definitiva, es que a la biblioteca va castigado? Por lo tanto, la lectura está asociada al castigo y motivarlo a tener una disposición distinta hacia la lectura es difícil. Entonces, Mira, ¿por qué? Dale. Ruby, es que yo me quedé pensando en lo que dijo Carolina, porque fíjate que a mí, y voy a ser un poquito autorreferente de cómo llegué a tener un gusto tan grande por la lectura. Y fue efectivamente a través de estos castigos que te mandaban a la biblioteca. Yo estudié en un colegio de monja y había una monjita en la biblioteca que era la encargada del CRA, pero que pese a que llegábamos ahí por castigo, nos mostró, al menos yo, a mí me mostró una visión de la lectura, de las letras, tan encantadora que me fascinó. Yo creo que le pondría fascinación. Y fue a partir de este trágico momento de castigo. Entonces yo siempre me he preocupado de hacer este lugar que quizá pudiese ser un lugar físico, darle un sentido. A los CRA, por ejemplo, a la biblioteca, darle un sentido que el niño encuentre en realidad esta fascinación. Y yo creo que ahí está el cómo también voy vinculando todas las actividades que están relacionadas con una biblioteca a este sentido de fascinación por la lectura, por este descubrir mundo. Yo coordino un nivel bastante chiquitito, coordino párvulo en el colegio, y este nivel para mí es fundamental en el inicio de esta fascinación. Y una de las actividades que tenemos como educación parvularia es que los niños puedan visitar la biblioteca y hacer actividades en conjunto. No como castigo precisamente como me pasó a mí, pero sí como un lugar de encuentro con estos mundos, porque en realidad son la lectura del medio que accedo a estos mundos, no sé. Gracias, Carolina. No sé si alguien más le quiere decir algo cortito, por lo menos a Carolina Prevot. Sí, yo quisiera agregar, bueno, yo soy bibliotecaria y yo creo que deberíamos empezar puntualmente ese aspecto de la pregunta, por educar a los adultos y que dejen de considerar la biblioteca como un centro de castigo. Empezando por ahí, porque me ha tocado hasta el día de hoy gente que piensa que eso es así, aún. Y la biblioteca se ha transformado y se ha difundido como lo que es ahora, como un centro, no solo un centro de aprendizaje, es un centro de conversación, de reunión, de actividades distintas. Se ha diversificado mucho, incluso ahora online, y hay que darle y mantener ese carácter, difundirlo como eso, como lo que es. Y en el fondo lo que decía la anterior, Carolina me parece que era, hay que crear, hablando de creatividad, hay que crear y ser cada día más creativos para atraerlos a la lectura o a la cultura en general. No es solo cultura. Y el acceso libre a los libros y el ambiente acogedor y el no tomarlo, y tomarlo como lo que es, con la naturaleza que tiene la biblioteca, y difundirlo como tal, yo creo que es fundamental, es básico. O sea, un niño no puede asociar una biblioteca y los libros a un castigo. Gracias, Jacqueline. Agregaría algo, Carolina, y tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo ahora, ¿verdad? En la medida en que, porque estamos en una sociedad muy centrada en la imagen, en el aparecer. Entonces pareciera ser que tiene que ser mucho de colores o muy distinto, ¿verdad?, para poder atraer la atención a los chicos, ¿ya? Y yo tengo la impresión que eso no es precisamente lo que atrae, ¿ya? Porque una vez que saturas la visión o el sentido que estimula eso, se acabó. El tema es si vamos entrando en profundidad y demostrando los misterios que puede descubrir con la lectura y profundizando en la lectura, atrayéndole, echándole salsita en la boca para que le dé sed de leer,
¿Ah? Que quiero saber más. Yo no sé si han visto una película que se llama Gambito de Dama. Sí. En esa una película que hay serie. una niña, sí, Una serie. sí. Bueno, en esa película la chica se va al lugar más oscuro en el sótano y la mandan a limpiar los borradores. Y ahí descubre el ajedrez. ¿Ya? Y después, así como Carolina Mucio se portaba mal para ir a la biblioteca a leer y descubrir estos mundos que la castigaran, ¿ya? Ella buscaba excusas también para ir ahí porque en ese lugar físico que no tenía nada de atractivo, pero estaba su pasión. ¿Ya? Entonces yo creo que el tema ahí es cómo despertar esas pasiones, y mi impresión tiene que ver con descubrir el trasfondo, lo que está en el fondo de esto, ¿ya? Y ser capaz de levantar el tema, ¿ya? A lo mejor el cuento de Pinocho no se lo leo y entero, y que lo termine el otro, no lo sé. Fomentar de ahí la imaginación, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que diversificar estrategias, porque además esto no se da en abstracto, va a depender mucho de los niños y del ambiente que tengan. ¿Ya? Esto implica conocer también a los niños, porque todo esto se da en un contexto. ¿Ya? Y el contexto tiene mucho de flexibilizar o endurecer efectivamente las miradas. ¿Ya? Si castigo a los niños porque dicen algo que no es lo esperado, ¿verdad? Obviamente que no voy a fomentar su imaginación. ¿Ya? Entonces, retomando, y a partir de precisamente lo que nos decía, espérenme, déjenme mirar algo. Ya. Precisamente lo que nos planteaba Carolina. ¿Ya? Lo importante aquí es, y lo fundamental para poder desarrollar la creatividad, tiene que ver con comprender cuáles son los temas fundantes que constituyen ese saber, lo central, lo más profundo que puedan ver, y eso tratar de redescubrirlo, tensionarlo, identificar los vacíos, las disonancias que pueda tener, ¿verdad? Así como identificar, bueno, estos son efectivamente los elementos fundantes, y con esos remirar, ¿ya? Y remirarlos. Preguntas que se pueden hacer y que fomenten la creatividad. Traté de ponerme en los ámbitos más diversos, digamos, ¿no? Porque hay cosas como el agua y el fuego que no cambian, y otras como los vegetales, animales y humanos, ahí me equivoqué, que sí cambian. ¿Ya? Ahí este no está de más. ¿Ya? Porque hay algunas cosas como la arena y el agua que no cambian, y otras como los seres humanos. ¿Por qué el cambio? Y eso lo podemos ver desde química, lo podemos ver desde la biología, lo podemos ver de diferentes ángulos. La poesía. ¿Ya? ¿Qué hace que algunos virus sean letales en los seres humanos y otros no lo sean, por ejemplo? ¿Ya? O sean letales en los humanos y no en los animales. ¿Ya? O sea, identificar, si estamos en pandemia, ok, ¿qué es lo central aquí? Ok, es producido por un virus, ya todos lo sabemos, coronavirus, SARS-CoV-2, lo que quieran. Ya, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Y por qué produce la muerte a algunos y a otros no? ¿Y por qué algunos se enferman más que otros? Ya, y ahí podemos ver todo el sistema inmune en biología, y podemos ver efectivamente las diferencias entre humanos y animales, etcétera, las diferencias por edad, ¿verdad? O sea, a partir de un tema nuclear podría abordarlo de diferentes maneras. ¿Cómo ha vivido las diferentes pandemias la humanidad en el tiempo, por ejemplo? ¿Hay diferencias? Todos hemos leído que han habido un montón de pandemias. Bueno, ¿y cómo se vivieron? ¿Habían diferencias con lo que estamos viviendo ahora? ¿Todos enclaustrados igual? En esa época no había vacuna. ¿Cómo lo superaron? ¿No? ¿Cómo son esas diferencias si es que las hay? Otras preguntas, si el tema, por ejemplo, fuera el tema de los inmigrantes, y el tema que estoy ahora y que tiene que ver con la interculturalidad, ¿por qué nombramos las mismas cosas de modo distinto si hablamos todo el mismo idioma? ¿Ya? A las micros que le decimos nosotros los buses, otros les dicen las guaguas. ¿Por qué? Porque en lugares distintos, distintos países, les decimos, nombramos a las mismas cosas de modo distinto si todos hablamos español. Y ahí podemos ver las funciones del lenguaje, ¿verdad? Y ver, digamos, la contextualización de los lenguajes, ¿verdad?
¿A qué se deben los distintos acentos? ¿Por qué algunos hablan más cantadito y otros menos cantadito? ¿Ya? ¿Por qué hay algunos que pronuncian las S y nosotros no pronunciamos las S? ¿Ya? La manera en que conquistaron las distintas zonas de América, ¿tiene alguna relación con las sociedades actualmente? La sumisión, lo guerrero, etcétera, ¿tiene algo que ver con lo que son hoy día actualmente los distintos países, las sociedades de los distintos países? Y esta pregunta, la última que veo acá, la hicieron en una reunión de padres, ¿ya? Y yo a mis estudiantes de pedagogía les planteo esta pregunta y les digo que me digan por qué, ¿ya? ¿Qué sentido tiene enseñar caligrafía si vivimos en una era digital? ¿Ya? Entonces, un papá alegó y dijo, ¿para qué le siguen enseñando caligrafía a los niños si hoy día tienen nada más que escribir en el computador? Y ahora, con la pandemia, mucho más, o con el celular. ¿Ya? Entonces, claro, todos mis estudiantes me dicen, profesora, motricidad fina. Ya, ok, ¿qué más? Va a haber un Bueno, momento, comunicarse. Perdón, Carolina. va a haber un momento que no va a haber luz, siempre hay apagón y cosas así. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ok. Ubicación. ¿Tenemos que retroceder, etcétera? Es una Ya. habilidad instrumental del desarrollo propia del ser humano, entonces es como Ya, que pero no ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Concretamente, profundicemos un poco más. La si yo Carolina no nos aprendo, estaba diciendo. es que si yo no aprendo a escribir, no tengo mi propia habilidad del aprender a expresar y a comunicar mis ideas, no solo de una forma. Es una habilidad casi propia del ser humano que connota también una parte de la personalidad y del desarrollo propio desde la motricidad, de la ocupación, de la actividad, del movimiento. No es solo el hecho de escribir caligrafía, es el hecho de tener una habilidad, una capacidad propia del ser humano. Entonces, si yo no la entiendo como tal, si yo no entiendo que eso me permite a mí comunicar y expresar mis ideas, no solamente a través de digitar letras, es porque no comprendo realmente para qué sé escribir, por qué me enseñaron a escribir. Ya, pero tú dices que es una función importante. Voy a ser abogado del diablo. Ya, pero ¿cuál es esa función? Es una función cognitiva. A ver, que ¿cuál tiene es que esa ver- función? Soy abogado del diablo. Sí, es que sí, es que no, bueno, no tiene que ver con todas las funciones cognitivas cerebrales que yo pongo en marcha. Por ejemplo, el Pero una niño que especialmente. sí, es que en este minuto no me puedo acordar. Está bien, está bien, está Pero bien. sí, Bueno, esto que parece obvia la respuesta, ¿ya? Y que los profesores salimos a defender, no, pero es que es esencial la caligrafía y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, investigamos. ¿Y qué encontramos en la investigación? Fíjense que hay una actividad neurológica, nerviosa, bioquímica, ¿verdad? Que tiene que ver, cuando yo digito, reconozco letras. Cuando yo escribo, evoco letras. Y son funciones distintas. ¿Ya? ¿Qué pasa a nivel de especie si una de ellas desaparece? Si por el no uso se va olvidando, no hacemos más caligrafía y empezamos a dejar de usar esto que llamamos evocación. Se elimina la especie. ¿Qué consecuencias podría traer el eliminar una función de las que hoy día usamos? Porque yo podría decir, oye, pero si hoy día los chiquillos se comunican de otra manera, no como nosotros. Nosotros nos escribíamos cartas. Bueno, yo por lo menos. Pero los cabros hoy día se mandan TikTok, se mandan un montón de otras cosas y todo un lenguaje que también está ahí y no necesitan necesariamente estar evocando palabras y letras. Carolina. Que ahora hizo que me acordó igual que nosotros tuvimos justo en un curso hablando de esto. Y mi profesora hizo una investigación que era del lenguaje de las redes sociales. Un poquito de mensaje que, claro, igual a veces lo ocupa que uno reduce las palabras. Sí. Ocupa algunos emoticones en vez de hablar. Pero investigando igual, le encontré la razón igual. Y
uno al final este modo de escribir igual lo va como yendo a retroceso, porque al final uno ocupa el autocorrector, pero el modo cuando uno va a escribir sin autocorrector se da cuenta que se le olvidan en vez de algunas reglas gramaticales, la ortografía igual. Entonces eso es como igual va en contra. Por eso, y la pregunta que yo hago es, bueno, ¿y qué pasaría si dentro de nuestras funciones eliminamos algunas funciones? ¿Qué pasa en nuestra especie? ¿Qué consecuencias podría traer eso para nuestra especie? O sea, no estamos hablando de algo que es solo puntual y que es con un individuo. Daniel nos dice, si en los cuentos los gatos comen ratones, ¿por qué no venden alimentos para gatos con gusto ratón? ¿Ya? O sea, ¿por qué no adaptamos las cosas, digamos, de acuerdo al consumidor? ¿Ya? Bueno, pensemos y veamos efectivamente, y ojalá pudiéramos investigar, bueno, cuáles serían las consecuencias de dejar ciertas funciones de lado, que ya no se usan, o que ya nuestros estudiantes no están usando, porque van a generar otras formas de comunicación. Entonces, pregunta abierta. No, yo no quiero cerrar ningún tema en este minuto. Y ahí está el tema de la lectura, ¿no? Ahí les tenía preparado eso. ¿Ya? Véanlo ustedes. Solamente con huele a abuelo. Decir huele a abuelo evoca una cantidad de cosas impresionantes. ¿Ya? Es el olor a abuelo. Es cuando uno también come una comida y dice, esto lo preparaba mi mamá o lo preparaba mi abuela, y con eso vienen y se evocan un montón de momentos y de sensaciones, ¿verdad? Que nos invaden. Entonces, ojo, y aquí tenemos más de un sentido. ¿Ya? Y aquí lo que está aquí arriba, el papel tiene poros, el vidrio no. ¿Ya? Por tanto, agarra olores efectivamente. Perdón. Bueno, otra de las cosas, identificamos el problema, y los tensionamos, identificamos los elementos centrales, nucleares, y los tensionamos, y vemos efectivamente, mira, las cosas que no coinciden, cuáles son los vacíos, los redescubrimos. Otro elemento que hay que tener presente en este proceso es establecer relaciones cercanas. ¿Y qué significa eso? Eso que el currículum no hace, porque la lógica que estamos aplicando escolar es que tienen que saber la célula, la ecuación, el conocimiento en sí mismo, pero con qué se relaciona y cómo se ambienta ese conocimiento con otros, ¿verdad? Las cosas se dan contextualizadas, ¿ya? Los fenómenos en general, como sean, que estén tensionados o no tensionados, ¿verdad? Con sus núcleos constitutivos, ¿ya? Se conocen solamente en profundidad, pero como fenómeno relacionado con otros, no aislado. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que ustedes piensen en sus problemas, estoy pensando en los objetivos, digamos, de aprendizaje, ¿verdad? Cualquiera de esos objetivos está contextualizado. Y va a depender mucho del contexto, el tipo de relaciones que establezcan los estudiantes. Entonces, una de las cosas importantes es poder establecer estas relaciones cercanas. Ok. Los fenómenos de la realidad existen con otros y además interactúan y además influyen. O sea, no son conocimientos aislados que estén encerrados en un laboratorio y que vayan a encontrarlos ellos tal cual en la realidad, para nada. Y en ese sentido nos alejamos también y corremos en forma paralela, digamos, a lo que va pasando en la vida de los chicos. Y van adquiriendo significado, lo que decíamos recién, olores, sabores, texturas, ¿verdad? Porque se dan en un contexto, ¿ya? Por lo tanto, se trata de establecer estas relaciones que no son necesariamente fundantes, ¿verdad? Pero que sí permiten comprender en situación, ¿verdad?, el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, el aprendizaje que permite crear se comprende el saber específico en el contexto de los otros saberes, ¿ya? A mí las estudiantes en filosofía me decían, profe, ¿pero para qué quiero saber biología si yo no voy a ser bióloga? Yo soy humanista. ¿Ya? Entonces le decía, ¿sabes qué? Vas a tener que meterte a lo mejor algún día en la cocina y en lugar de destrozar un pollo vas a poder trozarlo porque sabes dónde están las articulaciones. Y para eso tienes que tener una noción mínima de biología, de la anatomía, digamos, de los distintos cuerpos.
¿ya? O sea, ¿por qué cerrarnos al conocimiento, digamos, y las relaciones con otras áreas? A mí me había encantado conocer más de la física, por ejemplo. Hay un concepto de tiempo, por ejemplo, que a mí me llama profundamente la atención desde la filosofía. ¿Cómo juega esta dimensión temporal en nuestras vidas, por ejemplo? En la lectura de los niños, la dimensión temporal. ¿Ya? Y cómo estructura esta noción temporal el antes y el después, la hilación y los relatos, las historias. ¿Ya? Yo no sé si ustedes saben, pero hay un psicólogo que trabaja en un centro top internacional y que estudió la cultura aymara. ¿Ya? Y en la noción de tiempo de la cultura aymara, por ejemplo, a ver, primero, pregunta, en nuestra cultura, físicamente, ¿dónde ponemos el pasado? ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás. ¿Y el futuro? Adelante. Ya, los aymaras lo hacen precisamente al revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pasado lo veo. Entonces, el abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo y se va acercando. ¿Ya? De más lejos a más cerca. Lo veo, lo tengo presente. Pero el futuro no lo conozco. Entonces está atrás. ¿Ya? O la noción de tiempo en distintas culturas, que son más bien circulares y no son de causa y efecto, por ejemplo. Y cómo esto afecta o no, ¿verdad?, el tema de los relatos. ¿Ya? Entonces, es bien interesante meterse y establecer estas conexiones que nos permiten entender, ¿verdad?, los fenómenos, y nosotros en la escuela, como tiene que disciplinar, y la lógica imperante es de causa y efecto y una lógica temporal lineal, ¿verdad?, lo que el niño tiene que aprender es esa lógica lineal causal. ¿Ya? Y eso lo hacen las matemáticas, y lo hacen en el lenguaje, y lo hacen en la historia, etc. Entonces, un aprendizaje que permite crear tiene que relacionarse, digamos, con los otros saberes y poder ubicar este saber en relación con los otros saberes. ¿Ya? Y aquí tenía otro ejemplo, pero podemos saltarlo. Pero yo les digo, por ejemplo, el tema de la discriminación. Primero se da en un contexto. ¿Ya? Y podemos hablar de discriminaciones de distinto tipo, ¿ya? De género, de raza, de las que ustedes quieran. ¿Okay? Pero sería interesante, por ejemplo, establecer relaciones con los sistemas de producción imperantes en el tema que estoy viendo, y en el problema, por eso que tiene que estar tan especificado. Lo estoy viendo de discriminación de género en la Europa medieval, lo estoy viendo en las culturas originarias de Chile a comienzo de la conquista. ¿Qué problema estoy viendo? ¿Cuál es mi foco? ¿Ya? Y por ejemplo, bueno, ¿cómo era el sistema de producción y cómo participaban las mujeres en esos sistemas de producción? O la organización social, ¿cómo era la organización social en esa época? Y no podría detenerme solamente en el tema de la discriminación por la discriminación, pero el establecer relaciones cercanas, ¿verdad?, me permite ampliar y ubicar este saber en una situación de contexto y que tiene que ver efectivamente cómo sean los fenómenos y cómo vivimos en la vida, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de creencia que fortalecen y que en los cuales se amparan, digamos, estas discriminaciones? ¿Ya? Establecer relaciones cercanas. Otro elemento importante tiene que ver con las multiperspectivas. ¿Ya? Y esto tiene que ver con establecer ahora relaciones no cercanas, sino que también lejanas. ¿Ya? Allí le puse algunas definiciones, ¿verdad?, del pensamiento crítico, ¿verdad? Y hay distintos autores cómo lo ven, cómo lo definen, o en qué niveles opera este pensamiento creativo, y todos concuerdan efectivamente en que tiene que haber una mirada distinta, múltiples y simultáneas. ¿Ya? Múltiples y a la vez simultáneas. ¿Ya? Entonces, esto, ¿verdad?, el considerar esta multiperspectiva o estas relaciones lejanas, ¿verdad?, va a permitir desarrollar estrategias para ampliar la percepción y promover el establecimiento de relaciones lejanas inusuales. ¿Ya? Entonces, aquí les puse un ejemplo, ¿ya?, de la plástica cubista, ¿verdad?, donde el tema es la simultaneidad de perspectivas, la intersección de volúmenes, la descomposición de formas.
¿verdad? La valoración de nuevos materiales, porque los cubistas trabajan con materiales muy distintos, ¿verdad? Da origen, ya no es la guitarra, es una cosa, son cosas distintas, pero hacen jugar estas múltiples perspectivas, ¿sí? Y no solo, digamos, de miradas teóricas, también de otras cosas, de los materiales, de recrear. Una técnica, por ejemplo, que se ocupa para promover la creatividad tiene que ver, por ejemplo, con descomponer palabras y juntar, ¿ya? Entonces, cortar una palabra y juntarla con otra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sale? ¿Se lo logran imaginar o no? Entonces, por ejemplo, voy a tomarte Jimena como ejemplo. Jimena se llama Jimena Alejandra, y supongamos que tenemos otra Jimena Alejandra, ¿ya? Pero a esta Jimena Alejandra Reyes le vamos a decir Jimal, ¿ya? Tomo parte de su primer nombre y de su segundo nombre, o Jimar, ¿verdad? Porque además agrego la R de su apellido. O sea, podemos ir generando palabras nuevas a partir de la descomposición de palabras como ejercicio, para ir soltando efectivamente, digamos, múltiples miradas y múltiples perspectivas. Y esto puede ser muy lúdico además, ¿ya? Entonces, se visualiza, digamos, en este saber para crear, se visualiza un escenario múltiple, ¿ya? De dimensiones múltiples. Y lo otro es transferirlo a un campo distante. ¿Y qué significa transferirlo a un campo distante? Daniel nos recuerda el creacionismo de Huidobro, así es, ¿ya? Entonces también podemos transferirlo a un campo distante. Y esto significa, y va a implicar, va a requerir de un ejercicio de identificación y síntesis de lo central. De nuevo, volvemos a lo nuclear. ¿Qué es lo nuclear? ¿Verdad? Además, vamos a tener que sacarlo de donde provino ese conocimiento, ¿ya? Y eso es lo que llamo desanclar del saber específico, porque yo aprendí que cuando me dicen célula me lleva a biología y solo lo veo desde la biología, ¿verdad? Ya voy a tener que desanclarlo de ahí si quiero usarlo para otra cosa, ¿ya? Pero tengo que entender muy bien lo que es la célula, ¿verdad? ¿Qué es lo central de una célula para poder utilizarlo en otro campo distinto, ¿ya? ¿Y cómo lo transfiero? Analógicamente. Es decir, en parte distinto, en parte igual y en parte distinto. Lo que son las analogías, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene en común esta célula con otro campo? Acá les puse un ejemplo. ¿Qué relaciones podríamos hacer entre el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, si estamos en biología, y el tráfico de la ciudad, por ejemplo? ¿Qué es un coágulo en el cuerpo, en el sistema circulatorio? ¿Y cuál sería un taco? Exacto, sería el taco en el tránsito, ¿ya? Pero para eso tengo que entender el concepto de taco y tengo que entender el concepto de coágulo, ¿sí? Un tapón. Tenemos Exacto. el bypass. Exacto. Fíjense, ustedes van estableciendo relaciones al tiro, ¿ya? Con campos que no son propios de la disciplina de la cual pudo haber emergido, emerger, perdón, pero tiene que ver con expandir, digamos, a otros planos, ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿Desde qué perspectiva? ¿De frente o de lado? Y de lado, claro. Es un perfil. Sí. Pero también puede ser de lado. Bueno, ahí evoca la Gestalt. Claro, hay varios ejemplos de acá. Está el conejo, y está la vieja y la joven, ¿no es cierto? Y que tiene que ver efectivamente con desde dónde vamos mirando, ¿ya? Y cómo podemos desarrollar esta creatividad en nuestros estudiantes. Algunos tipos de preguntas, ¿ya? Se distinguen algunos tipos de preguntas. Las preguntas convergentes son las típicas que podemos hacer en clase y que son muy frecuentes en nuestras clases en general. No digo de cada uno de ustedes, pero y en los test y en las pruebas aparece muy frecuentemente, ¿ya? Las preguntas convergentes son aquellas que requieren una respuesta única, ¿ya? ¿En qué año nació Cristóbal Colón o Gabriela Mistral o quien sea, ¿verdad?
¿Qué dice el autor sobre, haciendo un homenaje, digamos, a quien sea, imagínense, estaba pensando, pero se me olvidó la palabra, entonces por eso me cambié de ejercicio. Estaba pensando en Maturana, la autopoiesis. ¿Ya? ¿Qué dice el autor sobre la autopoiesis, haciendo un homenaje a Maturana? ¿Ya? Este tipo de preguntas, que requiere una sola respuesta, es lo que se llaman preguntas convergentes. ¿Ya? O cuando les preguntamos a los alumnos, bueno, ¿qué es una metáfora? ¿Ya? La respuesta, hay una respuesta correcta, y es una única respuesta. ¿Sí? Las preguntas divergentes tienen respuestas múltiples. ¿Ya? Y ahí se pueden distinguir, y se hacen distinciones entre preguntas de elaboración, metacognitivas y creativas. ¿Ya? Y la pregunta de elaboración, ¿verdad?, es aquella que, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene el cambio climático del planeta? No le digo qué es el cambio climático, sino que aquí estoy pidiendo de alguna manera que procese la información y que vaya un poco más allá de la información. ¿Ya? O que tenga que procesar un conjunto de informaciones para poder responder, digamos, la pregunta. ¿Ya? En algún momento haciendo clase le dije a mis estudiantes, demuéstrenme que la Tierra es redonda o elíptica, pero demuéstrenmelo. Por eso me vieron loca tratando de explicarme por qué la Tierra... O sea, puede parecer muy loco o muy obvio, pero esas obviedades son las que nos permiten efectivamente retrotraernos a cuáles son los temas centrales. La metacognitiva, bueno, ustedes ya lo saben, eso favorece la autorregulación y tiene que ver con hacerse preguntas que les permitan reflexionar sobre los propios procesos cognitivos que están realizando ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces, cuando están creando algo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿De dónde estoy partiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Ya? Yo a mis estudiantes les digo, a ver, cuando tú haces esta afirmación, ¿en qué te estás basando? ¿Te estás basando en evidencia teórica, empírica o en tu sentido común? Y la llevo inmediatamente a pensar, bueno, ¿dónde estoy parada para poder afirmar esto? ¿Ya? Entonces, hay diferentes preguntas que pueden hacerse en función de que el sujeto sea capaz de reflexionar sobre el propio proceso que está realizando. ¿No? Y preguntas creativas, que tienen que ver con desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Con estimular ciertas actividades, o habilidades, perdón, como la flexibilidad, la fluidez, la identificación de problemas, la formulación de preguntas. Fíjense que yo terminé haciendo pruebas en colegio donde mis alumnos elaboraban las preguntas. Y la prueba era la elaboración de preguntas. No era la respuesta. Era la elaboración de preguntas. Entonces yo les decía, ok, hoy día van a trabajar en pareja. ¿Okay? Y ustedes van a formular una pregunta. No pueden decirme que haya nacido Platón. Tienen que problematizar el conocimiento que hemos visto sobre Platón. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas ustedes elaboran? 1 hora de clase para elaborar preguntas. Quiero 5 o 3 preguntas. 3 preguntas. Terminaban rojitas. ¿Ya? Entonces les decía, para la siguiente clase, ustedes pueden elaborar las 3 preguntas, la respuesta a las 3 preguntas, las pueden traer listas. Pero yo voy a escoger solo una. Estudiaban mucho más de lo que podían haber estudiado por una prueba. Porque desarrollaban 3 preguntas, ¿verdad? Y tenían que además problematizar. Entonces, depende del objetivo que ustedes quieren. ¿Qué quieren promover en el estudiante? La creatividad resulta muy amplia. ¿Ya? ¿Qué quieren? ¿Quieren que procese información? ¿Quieren que se den cuenta de de qué cosas está haciendo mentalmente? Lo que quieren ustedes es fomentar que piensen relaciones lejanas. De eso va a depender el tipo de preguntas que puedan realizar. ¿Ya? Entonces, no es cualquier pregunta para cualquier momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es importante relevar en esto es que es necesario planificar. O sea, yo estoy pensando como profesora en clases, pero esto me sirve para cada unidad y me sirve, por ejemplo, para ahora la ruta, para el concurso.
¿En qué temas lo van a trabajar con sus estudiantes? Los estudiantes van a elegir el tema, ustedes lo van a elegir, cómo van a invitar, cómo le van a dar sed al otro y cómo lo van a acompañar. ¿Cómo hacemos que se hagan estas preguntas o cómo le ponemos preguntas para desarrollar determinado aspecto, digamos, ¿no? A esta persona le falta mirar desde otro lado, cómo desarrolla las multiperspectivas en el estudiante. ¿Ya? Entonces, perdón, en un segundo, les quería mostrar. Esta es un relato de una clase, perdón, ahí sí. Es un relato de una clase en una investigación X, ¿verdad? Donde, fíjense, aquí se queda nada más que en el reconocer las figuras geométricas, ese es el objetivo. A ver, nosotros tenemos objetivos de formación, ¿verdad? Aquí es reconocer algunas figuras geométricas, círculo, cuadrado, triángulo. ¿Y cuál es el relato de la clase? Buscamos en objetos de la sala círculos. Nombramos los objetos, lo mismo con cuadrado y con triángulo, escuchando y respetando al que levanta la mano para hablar. Luego, en grupos de A4, confeccionamos un dibujo en un papelógrafo usando solo estas figuras. ¿Ya? Todos trabajan por igual ambientando este dibujo para terminarlo. Luego lo exponen comentando lo realizado y cuántas figuras usaron mostrando los círculos, cuadrados y triángulos, perdón. También describiendo las características o diferencias de estas figuras. ¿Qué tipo de conocimiento se está promoviendo acá? ¿Qué dirían ustedes? No dicen nada. Aquí no digamos nada, lo que pasa es que hay una mayor amplitud en este tipo de preguntas con las cosas concretas que tenemos en nuestro medio, desde, si ahora que estamos en calidad online, le podemos decir, vaya a buscar elementos que se asocien al círculo en la cocina. Entonces lo más probable es traer un plato, una olla, quizá una brutilla redonda, y va a asociar, hay una asociación de elementos concretos de uso habitual con la figura que se está planteando, por lo tanto va a ser un conocimiento mucho más cercano y va a ser íntegro, lo va a poder asociar. ¿Y por qué en la sala de clases no? No, estoy pensando ahora, en este momento, en esta calidad que estamos ahora. ¿Ya? Ok. En clase esta clase era presencial, ¿eh? La que acabo de mostrar. ¿Ya? ¿Qué tipo de conocimiento dirían ustedes que se releva ahí? ¿Usted diría que está estableciendo relaciones lejanas? No sé, a mí me suena... ¿No? Es que sí, la relación es lejana, porque no hay un elemento cercano al estudiante, independiente de la edad del estudiante, que lo asocie a un círculo, a un triángulo. En ningún momento. Él solo tiene que hacer líneas y él no sabe realmente si las líneas que está haciendo corresponden o no a lo que le está pidiendo la profesora. Entonces no es un conocimiento cercano, es un conocimiento lejano, más abstracto, en donde no hay uso del material concreto, tampoco hay uso del material que ellos mismos pueden tener en la sala de clases o quizás fuera de la sala de clases. Y aunque no lo creamos, eso se sigue pidiendo igual, estemos online o presencial. Ok, ahí tiene que ver con el establecer relaciones de algún tipo, cercanas o lejanas, o mirar de distintas perspectivas. ¿Qué pasa si yo miro un vaso desde abajo? ¿Qué pasa si lo miro desde arriba? ¿Y qué pasa con la figura? Y a lo mejor descubrimos que el círculo no es círculo, es una esfera, porque es tridimensional. Y entramos en otro plano de idea. ¿Sí? Es que yo lo veo como el objetivo... Disculpa. Bien, dale, yo lo veo como un objetivo bastante básico en torno a que el identificar es una habilidad cognitiva básica
Y que, claro, la actividad inicial de relacionar e identificar objetos que hay en la sala, ¿cierto?, con figuras geométricas, me parece que parte muy bien porque efectivamente, ¿cierto?, van a quizás a visualizar de manera cercana las figuras geométricas, pero luego, ¿cierto?, las van a poner las van a dibujar, que ya le quita, digamos, la dimensión de la figura en sí. Es Claro, que no lo están Carolina, si el tema- visualizando. No lo Perdón, están dale. visualizando. Antes de identificar, de reconocer, debo observar, debo mirar mi entorno cercano, debo conocer hasta mi propio cuerpo antes de identificar y de reconocer. Maritza, ¿tú tienes algunos referentes teóricos en lo que dices? Primero, creo que la taxonomía de Bloom, cuando yo le hago mi planificación, debo mirar desde qué punto debo iniciar un conocimiento, al menos la planificación. ¿Cómo voy a empezar para iniciar ese conocimiento en los niños? Entonces debo saber desde qué punto iniciar. Si debo necesariamente observar, debo mirar, y además de observar y mirar a través de mis diferentes sentidos y utilizar mi propio cuerpo para que al niño se le haga más cercano. Entonces también me baso un poco en quizás es una mezcla de metodologías, pero generalmente trabajo más desde lo práctico, no tanto desde rayar la hoja, como que el final es más rayar la hoja. Les voy a poner otro problema. Carolina, identifícame el amor. ¿Qué forma le das? ¿Cómo identificas el amor? ¿Qué, Carolina? ¿A ti? Desde la visión de un niño de 5 años, por ejemplo. No, la tuya. La tuya. La mía. Difícil pregunta. Es que la misma dificultad tiene que ver con el círculo para el niño. Si se lo presento en abstracto, ¿ya? No agarra forma. Y tú, el amor para ti tiene cara, tiene rostro, algún tipo de amor, porque no todos los amores son iguales tampoco. El amor materno, el amor de hijo, el amor de pareja, y tienen cara, tienen forma, ¿ya? Y yo tengo que enseñarle a mis estudiantes abstracciones en filosofía como el mundo de las ideas de Platón, donde está el amor. Les digo, y ellas sueñan con el amor de su vida. Entonces te digo, ¿qué es el amor? ¿Quién se ha tropezado con el amor a la vuelta de la esquina? ¿Qué forma tiene? ¿Ya? Son abstracciones. Entonces, esto que es difícil de explicar, si trabajamos con las abstracciones también en los niños o con los jóvenes también, ¿verdad? Estas abstracciones, yo no digo llevarlo a lo concreto, todo, ¿verdad? O totalmente. El tema aquí es cómo vamos relacionando y cómo se contextualizan estos sabores que no existen en abstracto en la realidad. El fenómeno se da situado. Entonces, si no establezco estas relaciones, es el amor por el amor. Y ahí tenemos que, a lo mejor la mayoría aquí podríamos decir, chuta, no lo conozco. A lo mejor. ¿Ya? Porque el amor ideal, a lo mejor nunca se concreta nomás. ¿Ya? O a lo mejor sí. Y acercamos lo real y lo concreto. Entonces, es esta la dinámica. O sea, ¿cómo entiendo un conocimiento? Y tú me vas a decir que a lo mejor es muy loco el tema del amor, pero es un conocimiento. Y que afecta las emociones, las sensaciones, el conocimiento, ¿verdad? Ok, ¿y cómo lo conozco? Entonces, el trabajo con lo abstracto, ¿verdad? Podría estar dificultando el conocimiento solo en sí mismo, sin establecer relaciones, ¿verdad? Dificultando la comprensión y el desarrollo creativo. El aprendizaje, en definitiva, ¿cómo profundizo en esto?
Y por lo tanto, ¿cómo creo a partir de ahí? No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, Jimena, no sé si da para un puntito chiquitito más. Sí, por supuesto, profesora, estamos muy bien ¿Sí? en la hora. Ok, Sí. ok, espérame porque a mi mouse algo le pasa. Ay. Ok. Tenía que ver con esto otro. El tema de la planificación para un aprendizaje creativo. Hay algunas sugerencias y yo bueno, a Jimena tiene alguna bibliografía que me pidió sobre el tema, ¿verdad? Y hay algunos textos, hay uno que, espérenme un segundo, el texto de Lilian Dabdub, que Alvarado, del grupo editorial Esfinge, es bien práctico, da estrategias bien prácticas, y parte de este libro es lo que quiero compartir con ustedes. Una cosa bien puntual, déjenme, es esta. No, no es esa. Es esta. ¿Y puedes Y repetir nuevamente la Lili, ¿tú le puedes poner el autor o no? ¿O se lo escribo yo? A ver. Voy a buscarlo. Acá está, Lilian, lo escribo yo al tiro en el chat. Mejor, no alcancé. Ya, ok, no se preocupen. Da ejemplos súper prácticos. Ahí, no sé si lo... Ay, parece que no lo escribí. No, no aparece, a ver. No, no lo escribí. Ahí está. Y es creatividad para los docentes. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que se plantea en este texto, ¿ya? Como estrategias, digamos, para tener presente. Antes de la clase, ¿verdad? Plantearse algunas preguntas. O tratar de tener presente algunas preguntas. Antes de la clase, ¿qué es lo que ustedes hacen? O antes de lo que van a, o del trabajo creativo con un estudiante, ¿qué es lo que van a preparar? ¿Material? ¿Ya lo tienen preparado? ¿Lo actualizan? ¿Verdad? ¿Y qué le están pidiendo los estudiantes antes de la clase? ¿Ya? ¿Les dan algún material? ¿Les dan algunas directrices que van a desarrollar en la clase siguiente? ¿Ya? Y a continuación, no sé si están viendo esta otra. No sé con cuál me quedé. Ok. Después, preguntas en relación al estudiante y a ustedes también, ¿verdad? Durante el desarrollo de la clase. ¿Ya? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué esperan que hagan? ¿Les dan indicaciones, tomen apuntes, les dicen qué hacer a los estudiantes? ¿Le piden algo a los estudiantes durante la clase o solo que estén callados y atentos? ¿Ya? ¿Qué tipo de preguntas les planteas a los estudiantes? ¿Ya? ¿De qué manera fomentas la participación de los estudiantes? ¿Ya? Al cierre, ¿cómo terminas la sesión? ¿Qué pides a los estudiantes que hagan para terminar? Y después de la clase, ¿ya? ¿Revisan las cosas? ¿Revisan ustedes? ¿Conversan con los colegas lo que les resulta, lo que no les resulta? ¿Verdad? Son algunas ideas y preguntas a tener presente en este proceso de ir avanzando a las preguntas más profundas, digamos, para fomentar la creatividad. ¿Ya?
aprender a crear. Abierta a comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Les sirvió para algo? ¿Creen? Porque ustedes tienen un montón de conocimientos previos, de hecho salieron al comienzo. ¿Ya? Yo esperaba encontrarme a lo mejor con una mentalidad un poco más rígida en términos de que era del arte, por eso les pregunté, bueno, ¿a qué disciplina lo asocian de creatividad? Y no, súper diverso y súper amplio. Entonces, ustedes ya tienen estos conocimientos, ustedes llevan años de docencia. ¿Qué les aporta esto? ¿Les aportó algo o no les aportó nada? A mí me hace sentido el hecho de la guía en la creatividad. A ver, ¿cómo así? El que esperemos que el niño en realidad desarrolle su creatividad así por así. No, ahí está el cómo yo lo canalizo y lo llevo hacia, sin obviamente ejercer límites, pero sí las señales por donde puede... y estoy pensando incluso en cómo, por ejemplo, cómo evaluamos al dar un trabajo la creatividad. Si yo no la he guiado, si yo no le he dado las pistas, ¿cómo lo evalúo luego? Y a veces evaluamos la creatividad en una infografía, en una maqueta. Claro, y ahí es lo novedoso, la idea novedosa, y la idea que teníamos al comienzo, efectivamente, de que la creatividad tiene que ver con lo novedoso, lo transformador, pero lo distinto, ¿ya? Y más que entender que hay un proceso de profundidad y de manejo del conocimiento, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, y bien dices tú, y es un equilibrio súper frágil. ¿Cómo oriento sin limitar? ¿Ya? ¿Cómo doy pistas? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo abro otros escenarios, ¿verdad? Sin limitar la capacidad creadora del otro, digamos. Profesora. Sí, Jimena. Sí, yo estoy comentando como asistente, que me llama la atención que es interesante pensar que en el ejercicio de tratar de motivar la creatividad de los alumnos es también un ejercicio creativo para quien realiza esa labor. Y eso igual es súper bonito, es interesante y es motivador. Sí, Jimena, o sea, esto nosotros lo pensamos precisamente como desarrollo de los profesores para generar creatividad en los niños, pero pasa por uno. Exacto. Pasa por uno, y el acompañamiento aquí de una obra creativa de sus estudiantes en este concurso de la ruta del aprendizaje va a ser vital. Y las preguntas que ustedes puedan formularle también a sus estudiantes para poder ir creando con ellos. O sea, es un desafío para uno como acompañante en el proceso, pero que no se recorre solo, y es un desafío bonito caminar con otro en este descubrimiento, lo encuentro fascinante. No sé qué vamos a llegar, y eso lo encuentro genial. Pero eso significa correr riesgo, lo que veíamos al comienzo, y atreverse. O sea, es para los dos, no, si no, no es creativo, no es creador. ¿Y cómo transformamos? Transformamos dentro de los límites de lo que para mí es transformación, y transformación en el sentido de lo que yo digo que es la transformación. Yo siempre les digo, miren, cuando me hablan del cambio, a mí me molesta muchísimo, porque el cambio no es en un solo sentido, es un vector, tiene flecha, tiene dirección, va para alguna parte. Entonces, el cambio por el cambio, eso es el inmovilismo mismo, digamos. Si no especifico hacia dónde. Entonces, aquí el desafío es para ustedes, para cómo motivar, digamos, cómo generar este acompañamiento y atreverse a ser lúdicos también y jugar ustedes. Así que, no sé si hay preguntas o más comentarios. Hola, un comentario en relación
a lo que planteabas al principio respecto a que la misma sociedad de algún modo se encargaban deliberadamente o no, deliberadamente en todo caso sí, de inhibir, de no dar espacio para la creatividad. Y en el plano del colegio, en el contexto mismo del colegio, hay restricciones, hay limitaciones que a uno como profesor se le impone, porque al menos en los colegios que yo he trabajado, nunca, a mí no me han dicho nunca, ahí está el aula, tú eres dueño y señor y haz lo que quieras ahí. Así que me dicen, mira, aquí tenemos estas metas y hay que ocupar el tiempo básicamente en esto. Esto es CINCE, digamos. Y eso tiene una limitación tremenda porque uno podría dar un poco rienda suelta a esto, en el buen sentido de la palabra, para que los niños haya más creatividad y desanclar, como me gustó mucho ese concepto, pero está esa limitación. Y uno opta por no diré pasivamente o cobardemente tal vez, y uno opta por hacer básicamente lo que en el colegio se dice que se haga. Y ahí se pierde mucho tiempo y espacio de creatividad. Tal cual, Daniel, es como tú lo dices, y eso está escrito efectivamente en otro artículo que Jimena les puede dar de bibliografía, el artículo de Isidora Mena de Aprender para Crear, no, se llama de otra manera, pero tiene que ver efectivamente con la investigación que hicimos, y el artículo que tenemos Isidora y yo habla precisamente de lo que tú dices, cómo la escuela efectivamente, y los márgenes y las normativas, efectivamente limitan la acción. Por lo tanto, la investigación que hicimos, dijimos, fue en todos los niveles, desde los profesores, desde la dirección hasta los estudiantes, profesores, administrativos, todo el mundo. Porque aquí la comunidad en general, o sea, yo misma les decía aquí que los grupos estimulantes servían efectivamente para promover la creatividad. Pero ¿cómo se hace eso? Si lo único que tenemos son restricciones. Pero ¿sabes qué descubrimos, Daniel? Que hay ciertos espacios, hay ciertos márgenes de libertad de uno. En los textos que seleccionas, en el tipo de pregunta que tú puedes hacer a tus estudiantes. ¿Ya? Eso no te dicen cómo tienes que hacerlo. ¿Ya? En el tipo de relaciones que puedes establecer. ¿Ya? O sea, yo creo que hay ciertos márgenes de autonomía como profesores que tenemos dentro de nuestra sala de clase, ¿verdad? A pesar de todas estas normativas, digamos, y disciplinamiento institucional, yo creo que hay ciertos márgenes de reflexión, ¿verdad? Y ojo, porque este sistema también va actuando en el sentido de que como tengo que hacer esto, porque esto es para el CINCE, y esto para yo misma voy limitándome como profe en abrir estos otros espacios que están ahí, están calladitos, pero están. ¿Ya? Entonces el tema es cómo lo despertamos en nosotros también y no nos sumergimos en esta vorágine de lo que nos están pidiendo desde afuera. ¿Sí? Son como cofrecitos que hay que abrir. ¿Ya? Y te digo, está en la pregunta, está en el texto que das, está en las relaciones que estableces. Sí. No vamos a encontrar el ambiente propicio para el aprendizaje, porque efectivamente está cortado, digamos, o para el aprendizaje creativo, para desarrollar la creatividad. Los niveles de profundidad con que llegas a entender los fenómenos de tus estudiantes. Entonces yo creo que hay algunos espacios en que efectivamente se puede. No sé si concuerdas conmigo, Daniel, no sé si logras imaginártelo. Sí, de todos modos creo que hay algunos espacios mínimos para eso. Estaba pensando que incluso en las escuelas que se definen como escuelas creativas, experimentales, sus proyectos educativos, aún ahí están limitados. Porque se juega mucho esa palabra creatividad aparece mucho en las declaraciones de los PI especialmente, alumnos críticos, creativos y todo eso, y aunque la escuela sea de proyectos educativos de creatividad, que aquí damos los espacios para la creatividad, aún ahí se limita a todo,
Ahora, esos espacios hay que descubrirlos, porque sí, sí, es verdad que existen. Y bien, pues tratar de ahí alumbrar un poco, dar un poco de luz. Súper, ¿Rubí? Daniel. Gracias. Sí. Sí, algo cortito, el como aprovechar, porque esta época de pandemia para los colegios también un lugar propicio para la creación desde nosotros, los docentes, porque hemos tenido que transformar ciertos espacios físicos en virtuales y eso ha sido una instancia súper bonita para crear, para innovar. Y para la creatividad también de nuestros estudiantes. Esta época de crisis yo creo que ha servido también para eso. Yo quiero contarles una pequeña experiencia que hice y que no me resultó, ¿ya? Ahora en pandemia. Con esto de tratar de darle sentido a las acciones y todo, cuando empezamos la pandemia el año pasado y con clases a distancia, van a ser todos profesores. Yo le hago clases a primer año de pedagogía, de varias pedagogías, ¿ya? Un ramo que se llama Teoría de la Educación. Y se me ocurrió, creativamente, pedirle a mis estudiantes que escribieran una carta a su futuro estudiante. Le digo, en 10 o 20 años más, lo que estamos viviendo hoy día, va a estar normalizado de alguna manera en los libros de historia y se va a relatar la pandemia de alguna manera. Ustedes hoy día son actores privilegiados porque lo están viviendo. Imagínense un estudiante futuro. Cuando les diga a ustedes en 10 años más, profe, usted vivió la época de la pandemia, ¿cómo la vivió? Escríbanle una carta. Escriban una carta a ese futuro estudiante relatándolo cómo viven hoy día ustedes la pandemia. ¡Ay! No pude corregirla. Las leí todas, pero no podía evaluarlas, no podía calificarlas. ¿Cómo calificaba cuestiones tan vivenciales desde aquel que era bueno para la fiesta y el que le ponía humor a todo y con su guitarra y que ahora ni siquiera podía tocar un acorde? Entonces me encontré frente a una situación que, como idea, súper bonita, interesante, y tengo una recopilación ahí genial. Les corrí 7 a todos nomás. ¿Ya? Y se los dije porque yo les había dicho que lo iba a evaluar. O sea, no lo preví, no lo pude ver la intensidad de los relatos. Entonces, ok, 7 a todo el mundo, se acabó. Pero por eso digo, o sea, uno no sabe dónde va a llegar necesariamente, aunque lo planifique. Las cosas pueden tomar rumbos distintos. Pero esa es una experiencia que fue muy fuerte, muy vital, pero que no pude concluir de una manera en que yo quería, digamos, ¿no? Eso también, aprender del error. Bueno, Jimena, creo que estamos de más en la hora ya. Muchas gracias, profesora. Bueno, ante todo, agradecerle por este taller tan interesante. Es precisamente lo que nosotros queríamos lograr en esta instancia, generar este espacio de reflexión en torno a un concepto tan importante como la creatividad, y también que ustedes como asistentes pudieran visualizar que este concepto está presente en actividades de la Biblioteca Escolar Futuro como el concurso literario, y quizás enfrentar esa instancia ya no solamente como una participación X en un concurso, sino con todo lo que engloba esa actividad en sí, o sea, como una oportunidad, justamente como un espacio quizás alternativo para desarrollar la creatividad con sus estudiantes.